quisiera iniciar el mensaje hablando de una de las cosas más importantes que tenemos, pero yo creo que también más valiosas y que de pronto, como es tan cotidiano, no lo alcanzamos a valorar, y es el hecho de que nos podamos comunicar. O sea, imagínese que usted fuera sordo o que usted fuera mudo. Obviamente las personas sordas y mudas ya se tuvieron que acostumbrar a su forma y seguramente lo manejarán. Pero usted y yo que escuchamos bien y que podemos hablar, piense por un momento que usted no pudiera hablar. Que todo lo que usted tuviera que decir fuera como que, o qué sé yo, a punta de señas. O que tuviera que estar pendiente de una seña o de leer los labios de alguien para poder escuchar lo que está hablando. Y esto lo digo porque una de las bendiciones que tenemos como seres humanos es la de la comunicación, la de poder hablar, poder escuchar, poder ser instruidos y poder decirlo. La comunicación sirve para muchas cosas, para palabras bonitas, para palabras de halago, a veces para palabras dolorosas y de insulto, a veces para reclamos, a veces para instrucciones, a veces para guía, para muchas cosas, pero las utilizamos. Y resulta que la comunicación es algo que empezó desde el principio y siempre, obviamente voy al Génesis, pero es entender cómo el Señor creó todo lo que había en el huerto del Edén. Pero cuando creó al hombre, se detuvo con él y se paró con él. ¿Y qué hizo Dios con el hombre? Le empezó a hablar. Ahora, lo que le hablaba era dándole instrucciones: que cultivara la tierra, que comiera los árboles, que colocaran los animales. Pero todo fue con un lenguaje verbal que el hombre podía escuchar. Dios lo hablaba y el hombre lo escuchaba. Y la misión al final era que eso que el hombre había escuchado se lo diera a Eva, que Eva también recibiera la misma instrucción. Cuando la serpiente empieza a hablar con Eva y le pregunta sobre el árbol, entonces Eva le dice: Dios nos dijo, pero Dios le dijo a Eva, no, Dios no le había dicho a ella, pero se lo habían hecho saber porque Adán había generado esa comunicación. Así que hablar es importante, comunicarse es importante. Es tan poderosa la comunicación, y yo no sé si usted si alguna vez se ha tenido en esto, que cuando el hombre peca y Dios, en ese arrepentimiento que siente por haber hecho al hombre, manda el primer diluvio. Usted sabe que después sale Noé del arca y su familia y empiezan a poblarse otra vez las naciones, y aparece un hombre, y ese hombre empieza a pensar en una torre para que no les vuelva a ocurrir lo mismo. Y cuando ellos están hablando, cuando ellos están comunicando, cuando ellos están colocándose de acuerdo diciendo: ok, listo, vamos a construir una torre y ustedes van a hacer tal cosa y ustedes van a hacer tal otra y vamos a marcar todo, el Señor dice lo siguiente. Estoy hablando de lo que habla Dios. Dice en Génesis 11 del 6 al 7: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, es tan poderosa la comunicación que el Señor lo que tuvo que hacer fue confundirles las lenguas para que no se entendieran, para que no estuvieran bien. Así que el diálogo es muy importante. Cuando hablamos de una relación, sea cual sea, una relación de matrimonio, una relación de amistad, una relación laboral, una relación comercial, lo importante es hablar bien, hablar claro. Hay un amigo que tenemos en el grupo de emparejados que siempre es: háblame claro, dime claro. Y es como que podamos realmente entender lo que se quiere. En la última enseñanza hablábamos acerca de la misión de la iglesia y hablábamos de la organización de la iglesia. Y explicábamos de la organización, que habían obispos, que hablábamos de los pastores y hablábamos acerca de los diáconos y decíamos que eran todos los servidores. Y también en ella hablábamos y decíamos que la característica principal del obispo, lo que lo diferenciaba del resto de servidores, era que debía ser alguien apto para enseñar. O sea, que el pastor debía ser alguien que pudiera tener la posibilidad de enseñar. Pero ahora, en ese acto para enseñar, no solamente es algo como, mire, ven cómo enseño, no era eso, sino que fuera tan apto para enseñar que la iglesia tuviera su fundamento tan claro, que no hubiera nada que lo distorsionara de la realidad, sino que ellos supieran que blanco es blanco y negro es negro, que sí es sí y que no es no, que las cosas eran como Dios las había instruido. Y hay una escena en ese sentido que yo veo en esa iglesia primitiva, y es una historia que nos cuenta el libro de los Hechos con respecto a la iglesia primitiva.
Entonces está la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Éfeso llegó un hombre que no dice la Biblia cómo, pero llegó a ser el pastor de esa iglesia y se llamaba Apolos. Y la palabra dice que predicaba, pero era el predicador. Y en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26 dice lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Déjenme en esta escena decirles lo que les estoy hablando. Hablemos primero de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran discípulos ¿de quién? De Pablo. O sea que lo que habían aprendido ellos, ¿de quién era? Del pastor de la iglesia. Pablo les había enseñado. ¿Listo? Es una pareja, es un matrimonio. Entonces seguramente la esposa no era pastora ni mucho menos, pero ellos dos son personas que han sido adoctrinadas en la palabra y conocen la verdad. Llegan a la iglesia de Éfeso, se sientan y está un predicador, y este predicador es tremendo porque dice que conoce las escrituras, dice la palabra. ¿Listo? ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. Muy bien, Olguita, porque nuevo no había. ¿Conoce qué? El Antiguo Testamento. Y está predicando. ¿Y cómo predica? Con denuedo, con elocuencia, con vehemencia, con todo lo que tiene que haber. Pero resulta que él predica ¿hasta dónde? Porque conoce al Señor, le comentaron del Señor, le hablaron del Señor y está predicando ¿hasta dónde? Dice el texto. Hasta el bautismo de Juan. ¿Por qué no qué? Porque no conocía más. Ahora, pregunto, ¿en Apolos había una mala intención? ¿Apolos era malo? ¿Quería torcer la iglesia? No. Pero aunque no quería hacer nada de eso, Aquila y Priscila lo toman aparte y le dicen, pero ven, espera, porque el mensaje que estás dando no es completo. Y está hablando de la importancia que le estaban dando al evangelio, porque él conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no entendía en su totalidad la verdad del evangelio. Así que la enseñanza que estaba dando a la iglesia en Éfeso era una iglesia que estaba como en cierta manera coartada, que estaba cortada, que no era la realidad total de lo que está haciendo. Ahora, no está haciendo algo malo, o sea, no lo está haciendo de mala voluntad. Sí está haciendo algo mal, pero no lo está haciendo de mala voluntad. Por eso Aquila y Priscila no son severos con él, sino lo toman aparte. Pero lo primero que quiero ver es que él está enseñando la mitad del evangelio, pero en segundo lugar es que llegan dos discípulos de Pablo que sí conocen el evangelio. Ahora, Aquila y Priscila, ¿por qué conocían el evangelio? Porque Pablo se los había enseñado. Así que ellos tienen la capacidad de con amor decirle, ven, espera porque es chévere lo que estás haciendo. Tu espíritu es el mejor, la vehemencia que le colocas, la pasión que le colocas, pero necesitas conocer toda la verdad. Así que esto me habla de que el mensaje que se predica en la iglesia es tremendamente importante. Recuerde que esta serie nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de la importancia de la iglesia, de la importancia de la palabra en la iglesia. Quiere decir que en la iglesia lo importante, y no pretendo ser sarcástico, aunque suene sarcástico, pero tal vez comparo con a veces cosas que uno ve por fuera, y lo importante de la iglesia no es cuántas veces alguien te toca y cuántas veces te caes al piso, eso no es lo importante. Lo importante en la iglesia no es cuántas veces lloras y te sientes conmovido porque una charla o porque una administración te tocó el corazón, eso no es lo importante. Lo importante no es cuántas buenas cosas puedes hacer para la obra del Señor, repartiendo mercados, ayudando en la iglesia, visitando a los enfermos. No, eso no es lo importante. Lo realmente importante, lo que cambia la vida, lo que transforma la vida, lo que nos lleva a entender quién es Dios en nuestra vida, es la palabra. Esta mañana tuve una consejería y yo sé cómo era la consejería que iba a dar. Así que la persona que vino
porque conozco su perfil, no le dejé que expusiera todos sus sentimientos, porque ya tenía entendido a la persona. Entonces generalmente venía y le dije, no, espera, vamos a la palabra. Y la palabra dice esto sobre ti, la palabra dice esto sobre ti. Y entonces había momentos que quería, pero es que no, pero escucha, ¿qué está diciendo la palabra? ¿Qué está hablando la palabra? Porque la palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos transforma, la palabra es la que nos hace conscientes de la realidad que tenemos. La palabra misma es la que nos puede sanar y nos puede llevar a algo nuevo en el Señor. Así que cuando yo entiendo la palabra, Jesús en el Sermón del Monte dio una enseñanza, una parábola sobre dos simientes, sobre la base, sobre qué vamos a edificar. Uno sobre la arena, otro sobre la roca, usted lo conoce. Pero en Mateo 7:24 dice, porque cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando de la palabra del Evangelio, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa edificar una casa sobre la roca? Que jamás vamos a tener problemas. ¿Eso significa? No, que vamos a tener igual problemas como los que pudieron edificar sobre la arena. Pero que en medio de la adversidad, por estar fundamentada en la roca, ¿qué va a pasar? Se va a sostener, va a persistir, va a superar la prueba. Y entonces lo que nos está diciendo es que Jesús dice, cualquiera que me oye y hace. O sea que no solamente es necesario, no solamente basta con escuchar, sino que eso que escucho, tengo que colocarlo en pie o en práctica. No sé acá los que son líderes de grupos o algo así si les ha pasado, pero a veces cuando tú hablas con alguien y le dices, mira, lo que la palabra dice es esto y esto y esto y esto, pues ¿tú qué esperas? Pues que haga esto y esto y esto y esto. Pero la persona dice, no, es que no me parece. Bueno, pero pues es lo que dice la palabra. Es como Dios te está guiando. Porque es como si a ti te dieran un mapa para llegar siempre coloco el caso del Waze. Si colocamos una vez el Waze y ya sabemos la ruta para donde íbamos, pero el Waze ese día me mandaba por otro lado. Y yo terco decía, pero este Waze, ¿qué le pasa? Si es por acá. Y me mandaba por otro lado siempre. Y yo que este Waze no sabe. Y yo me fui por ese lado hasta que llegué a donde estaba el trancón. El Waze tiene razón. ¿Por qué fallé yo? Porque quise hacerlo a mi manera y no como el Waze me había mandado. Lo mismo pasa en la palabra. Yo me voy a tropezar, voy a estrellarme si la palabra me está diciendo una cosa y yo insisto en irme por otro lugar. Así que el que escucha esas palabras y la hace. Así que la responsabilidad del creyente es escuchar y poner en práctica. Eso es lo que dice la palabra. Pero espere, hay otra responsabilidad adicional. Y es la responsabilidad de la iglesia en cuanto a sus predicadores. Porque es la responsabilidad de lo que se predica. Porque el que está sentado, pues está sentado y está escuchando. Entonces volvamos a la iglesia de Éfeso. Estaban allí sentados muchas personas. Y las personas que estaban escuchando le estaban creyendo a Apolos. Y fue necesario que alguien que conociera más exactamente el evangelio estuviera allí para decirle, ven, espera, te falta. Porque si no, la gente se hubiera quedado con la mitad del evangelio, hubiera llegado hasta el arrepentimiento de Juan y eso lo hubiera creído porque fue lo que les dijo el predicador. Entonces, claro, la responsabilidad de los que escuchan el mensaje es escucharlo y colocarlo en práctica, pero la responsabilidad mayor del que está en el altar es predicar la palabra y que esa palabra llegue y cambie y transforme. Pablo, cuando habla del evangelio en Romanos capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjeme volver un momento a Apolos. Si Apolos estaba predicando solamente hasta el bautismo de Juan, quiere decir que Apolos le estaba enseñando a la iglesia que debían hacerse el esfuerzo de portarse bien, que tenían por todos los medios que buscar el cumplir las leyes de la ley mosaica para que ellos pudieran alcanzar el favor de Dios. Porque él conocía hasta el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento que está en el Nuevo, y él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pare de contar, no dijo más. Pero Apolos tal vez no les estaba enseñando de la gracia, pequeño detalle.
Se le estaba quedando algo insignificante por fuera. No, no era insignificante. Era muy importante. Pero aunque Apolos era un predicador con denuedo, con vehemencia, y que no había mala intención en su corazón, estaba dejando por fuera algo que era tremendamente relevante para la iglesia. Así que esto me habla de la importancia. Ahora, he hablado hasta ahora de Apolos y he dicho, y lo digo con énfasis, que Apolos no tenía una mala intención. Es más, Apolos es mandado a Jerusalén a que sea adoctrinado, por decirlo algo. Lo mandaron al seminario bíblico y Pablo se quedó de pastor en Éfeso, ¿verdad? Salió ganando Apolos y salió ganando la iglesia en Éfeso, porque llegó alguien que les iba a enseñar más exactamente el reino de Dios. Ahora, volviendo a pero no estamos en Timoteo. Sí, ya estaba en la introducción. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, resulta que está acá, le ha hablado de falsos maestros que se van a levantar con genealogías, con un montón de cosas, los quieren volver a la ley. Les dijo la organización de la iglesia, les habló de los obispos, les habló de los diáconos, Pero ahora, en este momento, Pablo va en su carta a ser más específico y le va a escribir a Timoteo algo que le fue revelado por el Espíritu Santo. Obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero Pablo se cerciora de que en este espacio de palabra él diga, y según el Espíritu dice, o sea, Pablo está diciendo, oiga, y esto no se lo digo porque yo pienso, porque yo creo, el Espíritu Santo está diciendo esto, así que debemos colocarle atención. Y en ese sentido es titulado la enseñanza en esta noche, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchas? Porque vivimos en el mundo, las redes sociales son algo tremendo. Escuché que en Europa, muchas naciones de Europa, no sé si usted escuchó las noticias, están sacando leyes prohibiendo que los adolescentes y los jóvenes tengan celular o tengan redes sociales. Porque están entendiendo que las redes sociales nos están embruteciendo. ¿Cuánto dura un mensaje de TikTok? ¿Cuánto dura? 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos y ya es muy largo. Me pasa a mí, pero cuando a veces me mandan audios en WhatsApp, si el audio dice 2 minutos, yo ya... Porque yo quisiera, me dijeran, necesitamos tal cosa, lo puede hacer sí o no, punto, ya. Buenas tardes, pastor. Esperando que esté muy bien y deseando que la gracia del Señor y yo. Pero resulta que esto nos ha hecho impacientes y hace que no tengamos, por ejemplo, la posibilidad de leer, no solamente la Biblia, sino buenos libros, de ser edificados, de ser fortalecidos, porque todo es instantáneo. Por eso a veces también hay tanta desinformación, porque nos quedamos con un pedacito de lo que dice una noticia, pero no vamos al fondo. Entonces la pregunta es ¿qué escuchamos? Y obviamente estoy hablando de la palabra de Dios. Y hoy quiero darles una frase que la voy a desarrollar a lo largo de la enseñanza, porque es como quiero en esos 3 puntos dar mi mensaje, pero lo pegué en una frase. Y esta frase es: enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que corrompen el evangelio. Enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que corrompen el evangelio. Qué tremendo escuchar un mensaje errado. Y entonces vamos con el primer punto: enseñanzas equivocadas. Tristemente, hoy en día estamos viviendo un tiempo donde se escucha cualquier cantidad de cosas con respecto al evangelio. Desde buenos mensajes que realmente están fundamentados en la palabra, hasta una cantidad de mensajes que nos llevan a diferentes espacios, no solamente algo. Entonces usted ha escuchado el mal llamado evangelio de la prosperidad. Entonces el evangelio de la prosperidad nos lleva a pensar que es que Dios nos quiere ricos, porque entre más ricos seamos, estamos mostrando que somos más santos y que tenemos, listo. Hay otros que nos quieren llevar y caen en lo de Apolos, pero Apolos no era malo, pero que nos quieren volver a la ley. No, espere, sí, la gracia y todo eso, pero toca volver a la ley, toca cumplir, guardar el sábado, toca hacer esto, toca cumplir los ritos, y nos quieren llevar a la ley.
Otros nos quieren llevar a las obras. Es necesario que la gracia, pero que lo acompañes con tus buenas obras. Cuidadito, no haces buenas obras porque puedes estar. Y empezamos a adicionar mensajes que pueden ser peligrosos porque están desvirtuando lo que la palabra dice. Así que Pablo le está advirtiendo a la iglesia primitiva. Estamos hablando del inicio de la iglesia y le está advirtiendo algo que no viene de él, sino que Pablo se cerciora de decirles: esto es lo que dice el Espíritu Santo. Y dice el primer versículo del capítulo 4 de 1 de Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora déjeme verlo por fuera de la iglesia. Por fuera de la iglesia voy a hablar mucho de política, no de política, voy a hablar de la situación que está viviendo Colombia, porque hay cosas que están pasando espiritualmente y yo quiero que usted entienda lo que está pasando. Yo no sé si usted ha visto la polémica que se formó en Colombia porque el presidente electo reunió a su equipo de trabajo para orar. A diferencia de otros presidentes, no fueron los chamanes, no fue a que le escupieran en la cara, no fue a que le pusieran una manilla, no fue a que los indígenas le hicieran la limpia. No, se reunió espiritualmente a orar. Ah, pastor, pero fue con los católicos. Se reunió a orar y a buscar a Dios. A poner de rodillas a todos sus ministros y decirles: danos la gracia para gobernar. El domingo estaba viendo con mi esposa algo y realmente, en serio, me hervía la sangre, porque unas personas estaban mostrando el video y descaradamente se estaban burlando, diciendo que qué tontería era eso. Y después, o sea, no es tontería ir a los indígenas. No es tontería que me escupan en la cara, no es tontería que me peguen con hierbas en la cara. Pero según muchos hoy, sí es tontería que alguien por primera vez quiera colocarse de rodillas delante de Dios y decirle: danos sabiduría para gobernar. Entonces nos habla de cómo vivimos en un mundo donde cada vez Dios quiere, no, saquen a Dios de acá. La ministra de Educación que nombraron está siendo vituperada y señalada porque quiere colocar su ideología. Y yo no sé si usted escuchó, hablando de lo de los ministros, que alguien dijo: ¿y qué, quieren quitar la Constitución y colocar la Biblia? Gloria a Dios. Pero eso lo entendemos nosotros, pero no lo entiende el mundo, porque quieren desmarcarse de Dios, no tenerlo en cuenta. Ahora lo entendemos, pero ahora estamos hablando de la iglesia. Porque si la iglesia, como lo he dicho todo el tiempo, es la sal de la tierra, la luz del mundo, pero si la iglesia no tiene su mensaje claro, si no hay Aquilas y Priscilas que puedan hablarle a un Apolos y decirle: espera, el mensaje que estás dando no es el mensaje que se quiere, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y resulta que está hablando de los futuros tiempos, está hablando de antes de la segunda venida. Pero resulta que durante todo el tiempo la iglesia primitiva ha sufrido de personas que quieren pervertir. Es más, los que hace poco acaban de terminar con nosotros en el seminario la materia que vimos de las cartas paulinas. Si ustedes recuerdan, las cartas paulinas, gloria a Dios por tenerlas en la Biblia. Pero ¿por qué Pablo se vio obligado a escribirlas? Porque espere, oigan, los Gálatas, señores, no vuelvan a la ley. Oiga, señores corintios, no se confundan con el mundo. Señores de Tesalónica, tal cosa. Las cartas fueron escritas porque habían falsas enseñanzas, porque habían cosas que no eran correctas, y gracias a Dios a esas cartas que se escribieron, entonces ahora sí se formó el Nuevo Testamento. Porque la escritura que existía hasta ese momento era el Antiguo Testamento y ahora es necesario traer el Nuevo Testamento, lo tenemos por eso. Entonces dice que desde el mismo principio empezaron a levantarse enseñanzas que eran erradas, porque hablaban mal de Cristo, o porque tergiversaban el mensaje, o porque lo volvían a la ley, o porque le daban una permisividad, o porque permitían muchas cosas. Y Pablo escribía decir: no, espera un momentico, es así, esta es la claridad del mensaje, la enseñanza que estamos dando.
Pero dice que aunque desde el principio ha existido, en el tiempo final, en los tiempos finales, iba a ser más fuerte. Yo no sé si usted ha escuchado que hoy en día es normal escuchar que existen iglesias para personas homosexuales, porque Dios es amor y ama a todo el mundo. Porque Dios perdona todo. Porque tal vez si no somos claros en el mensaje, se podría malinterpretar la gracia y entonces existe una secta que se llama Creciendo en Gracia que dice, si salvos, siempre salvos. Entonces hagamos lo que querramos porque ya somos salvos. Y dice en 2 de Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, está hablando de Cristo, venga la apostasía. O sea que antes que venga Cristo viene la apostasía que es los malas enseñanzas. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y tal vez para nosotros sea fácil a veces identificar una secta. Ay, no, eso es Creciendo en Gracia. Ay, no, esos son los mormones. Listo, puede que sea claro. Pero muchas veces me pregunto, ¿cuántas veces dentro de iglesias cristianas, llamadas cristianas, se predican mensajes que están por fuera de ese evangelio? Se predican enseñanzas que no son lo que Dios quiere, que no son realmente lo que Dios ha mandado. Y entonces resulta que estamos hablando más acerca del cuidado del cuerpo, estamos hablando más acerca de la política, o estamos hablando más acerca de la prosperidad, o estamos hablando más acerca de las obras que tenemos que hacer. Y puede que los temas que se hablen no sean malos o no sean del todo equivocados. Pero si yo quiero mejorar mis finanzas, pues voy a un seminario donde me enseñen a manejar las finanzas. O si quiero hablar del cuerpo, entonces voy a un médico que me diga cómo hacer una buena dieta o cómo tener una buena vida de ejercicio o lo que sea. O si quiero hablar acerca de ayudar al prójimo, entonces voy a un lugar donde ayuden. Pero la iglesia tiene un mensaje central y es el evangelio de Cristo que transforma mi vida y que me lleva a vivir la vida de Cristo. Porque de eso se trata. Porque cuando hablábamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, antes de eso decía, porque si tardo en venir sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios. O sea que el propósito de la iglesia es llevarnos a ser verdaderamente hijos de Dios. Así que enseñanzas equivocadas, que es la frase que les dije, dan, y ese dan es mi segundo punto, mensajes errados. Mensajes equivocados. El pastor Mateo, no recuerdo en qué prédica fue, pero él hacía ¿cómo se llama esto? El ejemplo de una canica que si se lanzaba, pero que si se desviaba un poquitico. Y eso es lo que pasa con el evangelio cuando dejamos de predicar verdaderamente la palabra. Y cuando nos desviamos tras otros mensajes, otras cosas que son diferentes. Y entonces aparecen ministros fraudulentos de los cuales debemos cuidarnos. Por eso la enseñanza se llama ¿qué escuchas? Porque yo saber qué escucho, es importante escudriñar. Y entonces cuando tú escuches un mensaje, debes preguntarte ¿qué está alimentando ese mensaje en tu vida? Déjeme colocarle un ejemplo. Si yo hoy me levanto acá y les predico y les digo, la verdad es que Dios conoce tu corazón y sabe la maldad que hay en ti. Porque Él conoce que eres arrogante, soberbio y orgulloso. Pero en la cruz del Calvario, Él pagó un precio y debes arrepentirte para acercarte a Él. Te pregunto, ¿eso en tu carne cómo suena? ¿A tu carne le agrada? Oh, qué bueno ¿A tu carne le agrada eso? No. Pero tal vez en tu espíritu estás recibiendo algo. Ahora cambiemos. No, ese mensaje es muy feo. Iglesia, Dios te ama y te ama de tal manera que Él quiere prosperarte en esta noche. Él desea que seas feliz y que conquistes el mundo y que todo el mundo tenga que ver contigo porque tu nombre será levantado en alto. ¿Cómo se siente mi carne con eso?
¿Cómo se siente? ¡Wow! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cristo vive, hay poder. Pero la pregunta es, ¿a mi espíritu qué le deja? Y entonces dice que yo, o sea, lo que yo pienso es que yo debo evaluar lo que estoy escuchando, a quién le agrada. O sea, ¿qué es lo que yo recibo? ¿Qué afecta el mensaje? Charles Spurgeon decía, hablando a los predicadores, decía, su predicación debe incomodar, debe molestar. Si no molesta, no fue sabio. Ahora, no es que diga, y vaya e insulte a la gente. No. Dice su predicación de la palabra. Pero hoy en día hay muchos lugares donde se buscan mensajes que más bien nos arrullen, que más bien nos digan qué lindos somos, qué tan bellos somos. Y usted sale de la iglesia convencido que va para el cielo, porque gloria a Dios, porque Dios es amor. Y ese tipo de mensajes es lo que ha hecho que se pervierta y ahora se acepten y se permitan tantas cosas en la iglesia, porque es que tenemos que actualizarnos, pastor. No sea tan mojigato y no sea tan arcaico. No se trata de ser mojigato arcaico. Se trata de entender que la palabra es una sola. Y escúcheme, si Cristo es la palabra de Dios hecha carne, y si la palabra dice que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, quiere decir que la palabra que se dio hace 2000 años es la misma palabra hoy y será la misma palabra por siempre, porque es la palabra de Dios y Dios es infalible. Así que yo no puedo cambiar la esencia de la palabra. Entonces en el versículo 2 y 3 de 1 Timoteo 4 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice que entonces se levantaron predicadores en la iglesia primitiva que empezaron a enseñar mensajes que, cuidadito, Junior, no se puede casar, sé libre a partir de ahora. Y don Wilmar, cuidado lo que come, a partir de ahora solamente. Y empiezan a prohibir. Entonces dice la palabra, bueno, ¿y esto de dónde viene? No, que a mí se me ocurrió, que me parece que es lo que necesita la iglesia. A partir de ahora vamos a vivir como, pero viene un mensaje que me parece a mí, que no es lo que dice la palabra. Y lo peor es que se predica sin ninguna vergüenza, pena o escrúpulo. Y acá yo quiero hacer un paralelo, porque yo quiero decirles, al final no se lo voy a comentar bien, pero el sábado tenemos un ayuno y, spoiler, iba a cancelar el ayuno, pero no puedo cancelarlo. Lo que estamos viviendo en Colombia es delicado en este momento. Pero si usted sabe, el que es en este momento el presidente de la República está saliendo a la plaza pública a decir que quien ganó las elecciones no fue el presidente actual, el que es el electo, sino que el que perdió es el presidente. Y está diciendo que es necesario que se armen y que busquen la forma de legitimar su victoria, porque según él es la mitad, él es el presidente de la mitad de los que votaron por él. Ahora, yo le decía a mi esposa, le decía, el problema, perdóneme que sea, no soy respetuoso, sino quiero que me entienda. El problema no es lo que diga el loquito, no, el problema no es lo que diga el loquito. El problema es la gente que le crea al loquito. Porque ayer yo vi un video de una plaza pública donde estaba llena de gente que se deja llevar, que cree lo que está diciendo y que están dispuestos a ir a defender a su caudillo, porque no tienen el escudriñar si lo que está diciendo es verdad o no, sino que si él dice que es fraude, es fraude. Y si el presidente es el que perdió, es el que perdió. Y si toca ir a defenderlo con las armas, lo vamos a defender con las armas. ¿Y eso qué genera? Violencia, disturbio. Es que la comunicación es algo tremendo. Y siempre le he dicho a las personas que conozco, a mí no me molesta, no me sorprende, no es que no me moleste, porque sí me molesta, pero no me sorprende lo que digan. Lo que me sorprende es la gente que les cree.
porque ahí está el problema, porque ahí realmente radica. Así que lo mismo sucede acá. No es lo que predique. Sí, claro, hay una responsabilidad y la responsabilidad es del pastor de lo que se diga. Pero el problema es la gente que lo cree. Porque puede ser que este tipo de mensajes nos esclavicen, o puede ser que estos mensajes nos lleven a una liberalidad, a vivir como que no importa nada. Entonces déjeme incluir, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Entonces en la Iglesia Católica tiene diferentes ramificaciones, pero en la Iglesia Católica hay unos movimientos que dicen que uno tiene que llevar el sacrificio de Cristo. Y entonces llevan a la gente a que se flagele. Hay unas cosas que se colocan, que se amarran a esto, para que durante todo el día, mientras que van caminando y trabajando, esas púas les estén causando las laceraciones y les causen dolor, porque así me estoy identificando con Cristo. Espere, pero eso no es el Evangelio. Pero espere, se torció el Evangelio. Y entonces la gente piensa que no es por gracia, sino es porque se está lacerando que puede alcanzar. ¿Está bien? No, está mal. Ay, pero lo hacen de buen corazón, pero está mal. Pero su intención es buena, pero está mal. No es el Evangelio. O por el otro lado, hay algunas personas que dicen, no, pero Dios es amor, Dios no puede condenar a nadie. Y no importa lo que yo haga, no importa cuántas veces peque, yo peco y el que peque reza empata. Y también está mal, porque no me lleva a la santidad, no me lleva a lo que Dios quiere. Entonces en esos mensajes de que todo en el mundo es malo, cuidado lo que miras, cuidado. Y entonces pareciera, y a veces yo pienso que en este tipo de mensajes, de los que son de restringir, este tipo de personas ve al diablo en todos lados. Debajo de la piedra, no sé qué, en la puerta, vea esto que tiene. Alguna vez, estas cosas que tenemos acá, pues las colocaron por la acústica. Y como la batería estaba acá, entonces de esos paneles estaban acá unos paneles, pero los de acá no estaban como están esos, sino estaban cruzados como diagonal. Y entonces en uno de ellos, acá se formaba un triángulo, pero no fue, sino que se formó. Y vino un pastor una vez acá, y yo estaba ahí atrás, y me llamó muy preocupado y me dijo, pastor, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vea. ¿Qué? Vea. ¿Qué? Vea. El ojo que todo lo ve. Entonces nos vamos a un misticismo. Ahora, yo sé que existe, pero a veces ya rayamos en el misticismo. Y entonces todo es pecado y todo es mal. Cuidado con quién hablas. No puede, entonces ese evangelio que todo eso. Y parecemos más bien mojigatos, parecemos más bien amargados, porque pareciera que ser feliz fuera pecado, pareciera que reír fuera pecado, pareciera que hablar duro fuera pecado. Soy muy pecador. Porque a todo lo vemos con una cosa que es mala, y eso no es lo que Dios quiere. Colosenses 2, 20 al 24, escuchen lo que dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrinas del hombre? Cosas que todos se destruyen como con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Quiere decir que el apetito de la carne no se va en mortificarme, sino en cambiar por el Espíritu Santo. El que yo me niegue a las cosas no significa que cambió, porque si yo me niego a las cosas en las cuales soy débil, no estoy permitiendo que Dios lo haga, sino lo estoy haciendo yo. Entonces yo soy el que quiero controlar este apetito, yo soy el que quiero controlar estos ojos, yo soy el que quiero controlar las cosas que hay. Jesús dijo una vez, y si tu ojo te hace pecar, sácalo de ti, échalo fuera. Y si tu mano, córtala. Y bueno, yo me imagino, si eso fuera literal, ¿usted con qué llega al cielo? O sea, sáquese de los ojos cuando ve algo que no debe ver.
Córtese las manos cuando haga que. Córtese los pies cuando vaya donde no tiene que ir. Y entonces ahí sí llegamos en espíritu porque no hay nada más. Pero lo que está mostrando es que nosotros en nuestra naturaleza somos pecaminosos. Pero Cristo nos da la libertad cuando estamos en Él. Entonces este es un extremo. Pero el otro extremo, entonces es el libertinaje. Eso no importa. Si el pastor dijo, entonces más bien, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, tampoco. La palabra del pastor, equilibrio. Entonces dice que yo tengo que ser consciente, yo tengo que ser capaz de saber hasta dónde voy y hasta dónde, y eso me lo dice el Espíritu Santo. A dónde voy, qué escucho, con quién converso. Es el Espíritu Santo el que traerá por la palabra la revelación. Pablo mismo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo me abstendré de las cosas que no hay. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay ambientes en los que usted ya no se siente bien. Hay lugares en donde usted ya no quiere estar. Hay conversaciones en las que ya no quiere participar. Pero no porque usted, ay, no, es que no soy cristiano y entonces no me contamino. No es suyo. Es que Dios coloca en usted algo que dice, no me agrada esto. Yo no sé si lo he contado, pero alguna vez, cuando yo no era cristiano, algo que me gustaba a mi carne, era la música salsa bohemia y esos lugares andrajosos, fríos, allá donde en la luz azul se veía el humo del cigarrillo y todo el mundo con... Y una vez ya conociendo al Señor, yo pasé por un lugar de esos y recuerdo que desde afuera miré y yo dije, ¿y yo qué andaba metido acá? O sea, ¿qué le veía yo a esto? Pero yo no lo entendí hasta que Cristo no me sacó. Porque cuando yo estaba allá, para mí era normal, era chévere, era agradable. Pero cuando conocí la luz de Cristo, me sacó. Pero no fui yo que dije un día, oh, con ganas de irme para allá, pero no, eso es del diablo. No, lo quitó de mi corazón. O sea, no fui yo el que salí de ese lugar, sino fue Dios el que me rescató de ese lugar, que es la gracia. Así que me lleva a entender la necesidad de poder entender y discernir. Entonces vuelvo al caso de lo del presidente. Puso en estos días a una persona a dar una charla de por qué habían robado las elecciones, y el hombre decía, bueno, vamos a imaginar, no, espere, vamos a imaginar o me va a decir la verdad. No, vamos a imaginar que pasó tal cosa y pasó, y entonces por eso pasó esto. Y hoy sacó un trino esa persona porque obviamente lo han funado, dicen los chicos hoy en día, como está donde no más. Y él dijo, o sea, creo que el chat que sacó fue peor que lo que hizo, porque dijo, no, pues la verdad yo no sé ni siquiera dónde salieron esos datos, a mí me los dieron y yo los puse ahí. O sea, está totalmente, ahora, para usted y para mí es risible. Uy, qué tonto, es risible. Bueno, hay gente que sí le está creyendo. Hay gente que aunque no entiende nada, pero me lo dijo mi líder. Usted ha escuchado que acá siempre decimos, cuando escuche la predica, vaya a su casa, lea la Biblia y compruebe que lo que se le dijo es conforme a la palabra. En otras palabras, le estamos diciendo, no nos crea a nosotros, porque nosotros nos podemos equivocar. Créale a la palabra. No es el pastor Giovanni o el pastor Víctor o el pastor Mateo o el pastor Héctor cuando se ven acá. No porque yo no soy, ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Nosotros exponemos la verdad, pero el que es dueño de la verdad es Cristo y está en su palabra, que su palabra es infalible. Voy a colocar un ejemplo tonto. Pero si yo un día le digo a usted, y cuando Pablo cayó del caballo, entonces ¿cuántos han escuchado eso? Que Pablo cayó del caballo. Y resulta que usted va a la Biblia y no hay ningún caballo. O sea, Pablo se cayó, pero no hay ningún caballo. Ah, pero usted escuchó que le dije, entonces así es porque a mí me lo dijeron. Y eso es lo que pasa cuando yo no voy a escudriñar, a mirar lo que me dijeron. Entonces, esas malas enseñanzas afectan mi doctrina, afectan mi creencia. Porque entonces no estoy creyendo realmente en Cristo, sino estoy creyendo en lo que me dijeron que era Cristo. Y resulta que Cristo no está por ningún lado, pero me dijeron eso.
Entonces vuelvo a mi oración. Enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que, y mi última frase, corrompen el evangelio. El evangelio es uno solo, el evangelio son las buenas nuevas de salvación, el evangelio es lo que me da a mí la esperanza de saber que Cristo me da vida en la bendición. Pero espero que usted esté de acuerdo conmigo, el evangelio aún en esta tierra, aunque sabemos que en esta tierra vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor, vamos a pasar pruebas, pero el evangelio trae bienestar y esperanza. El evangelio hace que el cristiano, por esa esperanza que tiene en el Señor y por ver la mano de Dios guardándola, hace que el cristiano pueda tener una vida de alegría. No es que jamás pasemos por pruebas. ¿Se acuerdan que le dije al principio que la casa que fue colocada sobre la roca, no dijimos que jamás va a tener un terremoto, jamás va a tener una tempestad, no, jamás va a haber una borrasca, no, van a haber problemas. Pero el estar fundamentado sobre la roca, que es la palabra, es lo que va a permitir que pueda superar estas circunstancias, estas situaciones. Pero cuando el mensaje es errado, ese mensaje esclaviza o lleva a la codicia. O ese mensaje frustra. Porque entonces vengo a Dios no porque Él me escogió y porque me apartó para la eternidad, sino vengo a Dios porque es que me dijeron que si iba a Dios, Él me prometía que... Y ese que usted lo coloca. Iba a ser sano, iba a salir de pobre, iba a conseguir lo que esperaba, se van a cumplir. Y cuando no se cumple, porque tal vez no era el propósito de Dios, entonces salgo de la iglesia renegando porque me vendieron algo que no era. Y claro, tiene la razón, porque alguien que se paró acá le dijo, y ahora, entonces la evangelio de la prosperidad, y vengan, traigan sus plata acá y póngala acá, y Dios le prosperará. Y usted está en deuda por traer acá, cree que esto es de MG. Y cuando no le sale, entonces sale renegando. Y claro, la culpa fue del que predicó porque dijo algo que no era conforme a lo que la palabra decía. Y me esclaviza o me lleva a codicia o me lleva a dolor. Y en ambos casos, sea que me prohíban o sea que me permitan, en ambos casos, además de traer dolor, además de traer codicia, además de traer angustia, lo que me aparta es de la gracia y del amor de Dios. Y algo que queremos predicar todos los días o entender todos los días es que estamos acá porque Dios nos amó. Y que independientemente de las circunstancias que pasemos, sean buenas o malas. Esta mañana en la oración oré por un pastor, entonces quiero explicarlo. Mi esposa me comentó, hay un grupo de pastores que nosotros escuchamos porque nos gustan muchos, son de una iglesia bautista, y uno de ellos se llama el pastor Josías, y es tremendo predicador, excelente, y es un siervo de Dios, o sea, yo lo considero un siervo de Dios. Pero la noticia es que tiene como 3 aneurismas en la cabeza y le van a hacer cirugía. En el corazón. Pero si es siervo de Dios. Sí, pero estamos en un mundo donde el sol sale sobre buenos y malos y donde llueve sobre buenos y malos. Pero el pastor no salió a decir, y ahora yo que sirvo a Dios y qué le pasa a Dios. No. Él sabe que Dios es soberano. Y él le dijo a la iglesia, por favor, oren, me van a hacer esta cirugía. Dios tiene el control. Porque tiene su fundamento, pero no está peleando con Dios, porque ¿cómo se le ocurre a Dios enfermarme a mí que soy ministro? ¿Y cuántas veces nosotros peleamos porque cómo se le ocurre a Dios a mí no darme o a Dios no bendecirme? Porque no entendemos realmente el evangelio. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo cuál es la función o el fundamento del evangelio. El versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, por ejemplo, los que prohibían casarse en esa época, ¿quién creó el matrimonio? Si no es Dios. Los que prohibían la comida, ¿quién bendijo los alimentos? Cuando Pedro está allí orando y Dios quiere que vaya a predicar a los gentiles, lo primero que tiene que hacer es bajarle un lienzo con un montón de comida que no podía comer. Y Pedro le dice al Señor, todo espiritual, y le dice, no, jamás cosa inmunda he comido.
Y Dios, ¿qué le dice? No, no llames inmundo lo que yo he santificado. Si lo haces con acción de gracias, si lo haces en equilibrio, si guardas tu santidad, pero puedes disfrutarlo en la bendición de Dios. Obviamente hay cosas que yo sé que no, porque el Espíritu Santo me va a mostrar que no. Pero no quiere decir que como cristiano entonces tengo que vivir una vida alejada de todo el mundo y nadie me mire, nadie me toque porque se me da la unción. No, no, no. Puedo vivirlo con la bendición de Dios porque todo lo que viene de parte de Dios a mi vida es puro. Lo que no viene de Dios trae confusión, trae dolor, trae tristeza, trae angustia, me desestabiliza. Pero dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y ese enriquece, quiero como expresarlo porque puede limitarse a dinero. Pero resulta que entonces la bendición de Dios no solamente es la que enriquece, la bendición de Dios es la que alegra el corazón, la bendición de Dios es la que trae paz, la bendición de Dios es la que trae bendición, la bendición de Dios es la que alegra el corazón y no añade tristeza. Si algo te añade tristeza, si algo no te trae paz, tienes que tomarlo. La semana pasada fuimos con mi esposa a una casa. Y no fuimos porque fuéramos en visita pastoral, sino fuimos porque llegaron unos familiares y querían visitar a alguien y fuimos. Y esas personas a las que iban a visitar, nosotros las conocíamos. Cuando terminamos la visita, después yo le comenté a mi esposa y le dije, no sentí paz en ese lugar. No quiero ir más allá, no es el caso. Pero no sentí paz por el ambiente que ve en el lugar, por lo que creen en ese lugar, por la forma en la que viven. No sé si le ha pasado, pero hay lugares a los que usted llega y como que no me siento acá bien. Y es como permitir que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento, porque todo lo que viene de parte de Dios es puro, pero lamentablemente enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que corrompen el evangelio. Y eso es lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo y que lo está transcribiendo Pablo para que Timoteo lo lea. Y es que enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que corrompen el evangelio. Hoy te pregunto qué escuchas, porque ahora la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad mía, la responsabilidad de los que se suben acá es predicar el verdadero evangelio. Pero si usted ha sido edificado con el verdadero evangelio, la responsabilidad suya, ¿qué hizo Aquila y Priscila en la iglesia de Éfeso? Es decir, no, espere, esto me suena raro. Esto no me suena como lo que es la palabra de Dios. No, y escuche lo que estoy diciendo, no me suena como lo que dice mi pastor, porque entonces usted podría estar corriendo el riesgo de estar siguiendo a su pastor y no siguiendo la palabra de Dios. Porque lo que queremos no es que usted le crea al pastor Héctor, o le crea al pastor Víctor, o le crea al pastor Mateo, o le crea al pastor Giovanni. No queremos que nos crea a nosotros. Nosotros, junto con ustedes, queremos creerle a la palabra de Dios. Y que sea ella la que nos guíe, que sea ella la que nos dirija, que sea ella la que nos muestre cómo debemos vivir. Pero ahora usted tiene que tomarlo, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde en todo lugar va a encontrar. Ahora, usted sabe que las plataformas, las redes sociales tienen eso que llaman algoritmos. Entonces, ¿algoritmo qué quiere decir? Que usted resulta que, qué sé yo, dijo, oiga, sería bueno un día irme para el trabajo en bicicleta. Y se le ocurrió abrir una página para mirar cuánto valía una bicicleta. Y de ahí en adelante le van a aparecer todos los días publicidad de bicicletas porque el algoritmo cree o ve que usted está interesado en eso. Si usted abre en sus redes sociales charlas cristianas, le van a aparecer charlas cristianas. Pero ahí usted necesita tener sabiduría. Porque no todas las charlas cristianas van a ser cristianas o van a ser un buen alimento. Y usted tiene que tener la sabiduría de saber qué sí y qué no. Qué me edifica y qué no me edifica. Qué me lleva a mí a crecer en el Señor. Porque de nada sirve que usted escuche mensajes que sean muy bonitos y que le entusiasmen y que le emocionen si esos mensajes no los llevan a acercarse a Dios.
si esos mensajes no los llevan a caminar en santidad con Dios, si esos mensajes no los llevan a entender que hay una esperanza más grande que lo que usted viva en esta tierra, y es saber la esperanza de la vida eterna. Yo he escuchado a predicadores decir que no, que eso Cristo no viene, que es acá en la tierra, que cuando empezamos a ser prósperos es que Cristo ya llegó a nuestras vidas. Espere, ese mensaje es como medio traído de los cabellos, pero hay gente que lo cree, y hay gente que lo aplaude, y hay gente que lo dice, porque eso se lo escuché a mi pastor, y entonces escucharon al pastor y no escucharon la palabra. ¿De dónde venía la palabra? Porque estamos viviendo, según lo dice el mismo Timoteo, en tiempos donde la gente tiene comezón de oír. Entonces, en medio de un mundo donde tiene comezón de oír, yo le invito a que usted vuelva a la palabra, a que usted se alimente, que nosotros como iglesia entendamos la responsabilidad que tenemos de predicar la palabra, pero que usted también, como miembro de la iglesia donde se le ha enseñado la palabra, también tenga esa capacidad de saber qué mensaje viene de Dios y qué mensaje no viene de Dios. Porque enseñanzas equivocadas dan mensajes errados que corrompen el evangelio. Y estamos llamados a sostenernos en la palabra, en la gracia y en el amor de Dios. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que incline su cabeza. Vamos a orar por esta palabra. Pero quiero que también me ayude a orar un momento por Colombia, porque en serio, mi esposa me dice, confiamos en el Señor, y yo sé que sí, quisiera tener la fe de mi esposa, pero creo que también es responsabilidad nuestra orar, porque el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, y porque el enemigo está colocando cizaña, y necesitamos estar alertas.